Miren, el otro día, aprovechando el congreso de UAFI, de personas pacientes con artrosis, coincidí con Alfons Catena. El señor Catena es abogado y tiene un bufete en el que son expertos en personas mayores y me ha parecido interesante contarles pues que hay también, que no solamente hay abogados de familia, hay abogados penales, abogados laboralistas, hay muchos, sí, también abogados centrados en las necesidades de las personas mayores. Salud y calidad de vida siempre ha tenido una especial devoción por la gente mayor, por nuestros mayores, porque al fin y al cabo también queremos llegar a ser mayores. Señor Catena, Alfons Catena, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor Aparicio. Senior Juris, abogados expertos en mayores. Bueno, evidentemente ahí hay se lo dije yo creo que personalmente cuando coincidimos en el Congreso de OAFI, hay un amplio campo de personas, sobre todo personas que también digamos que son susceptibles y son tremendamente a veces frágiles frente a la justicia, ¿no? Sí, desgraciadamente la persona mayor es más vulnerable porque por lo general ha tenido menos acceso a formación extraordinaria, le hace acceso a información de servicios sociales que solo los necesita cuando llega un caso extremo, o no ha podido tener acceso a las reformas legales porque le han venido siempre muy de lejos. Sí. Y entonces cuando se encuentra con un problema le es más difícil adaptarse y por tanto es fundamental siempre la labor de prevención. Claro. O porque una persona mayor simplemente se ofusca, simplemente se pone nerviosa. Los tiempos avanzan, señor Catena. Nosotros éramos mucho más avanzados tecnológicamente que nuestros padres, pero es que nuestros hijos nos han destrozado, vamos. Bueno, yo no puedo, eso desde luego. claro, vamos, yo no puedo competir con mis hijos ni en internet, ni en temas de videojuegos, porque es decir, cada generación... Y claro, y ahora estamos hablando de gente mayor, mucha gente mayor que tampoco tuvo acceso a unos estudios, al menos estudios superiores, todo hay que también decirlo, ¿no? Es decir, estamos avanzando mucho, pero hablamos de personas de 70 y pico, 80 años, que en aquella época, pues, oiga, estudios superiores, pues había tres y el cabo, Claro, como diría aquel, ¿no? Y luego lo que más peligroso de esa situación es que les llevan a confiar tal vez excesivamente en figuras que les asocia a esa época en la que ellos eran más jóvenes y que esas figuras entonces tenían un respeto máximo. Claro. Y claro. podríamos decir los bancos, los curas, o los notarios de pueblo o los alcaldes. Me vengo a referir... Las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas. Entonces, cuando a un señor le dicen en un banco que en su momento que ese contrato que va a firmar, por ejemplo, puede ser la solución para su vejez, sí. Como confía directamente en la figura del apoderado o apoderada del banco, eso le lleva a hacer casi un auto de fe y confiar, y eso nos ha traído muchos problemas bancarios en los últimos años. Por ejemplo, es un ejemplo de la falta de formación lleva a la confianza en muchos casos. Bueno, incluso hay que tener en cuenta que los contratos de ahora bancarios son complicadísimos, incluso para un lego. No, por eso iba a decir, eso le puede pasar a un joven de 40 años, ¿eh? O sea, exacto. O sea, ahí sí que el problema no es la edad, sino que la edad lo agrava. Pero el joven de 40 años desconfiará. En cambio, un mayor, por su formación, desgraciadamente de épocas en las que había sistemas más autoritarios, sí. Por su formación y su educación y por respeto, tendrá más tendencia a creerse ciertas cosas que una persona joven no lo hará. Ya. Siempre se ha dicho, hay que buscar el remedio antes, ponte a veces el parche antes de la herida, porque luego no va a tener solución. Pero claro, también la gente dice, ¿cuándo tengo que ir a un abogado? ¿En qué momento o ante qué situaciones de la vida de una persona mayor? Y me gustaría, señor Catena, también, porque esto lo llevamos repitiendo en estos programas, ¿qué entendemos hoy, año 2018, por persona mayor, ¿no? ¿Quién tendría que ir a un abogado de personas mayores, a Senior Juris, para que le asesore, para que le
garantice que la acción que va a realizar pues no va a haber nada de lo que arrepentirse a posteriori, que ese es el problema. Para empezar, yo entiendo que lo básico a ciertas edades es la planificación sucesoria. Es decir, es saber qué tenemos a nuestro nombre y en qué situación estamos si fallece nuestra pareja o nuestra familia más cercana. Sí. Porque lo primero que hay que asegurar a ciertas edades, y siempre, pero a ciertas edades más, es la vivienda, una llave para abrir y una casa donde vivir. Y por tanto, eso sería básico. Porque además una falta de planificación sucesoria puede llevar al que quede sobreviviente de una defunción, de un fallecimiento, a una situación precaria en lo patrimonial. Por tanto, eso es importante. Habitualmente nos morimos antes los hombres que las mujeres. Eso es una estadística clarísima y cualquier médico nos lo diría. Es decir, hay más viudas que viudos. Esta es la realidad. Es decir, ahí el problema es de la señora, pero evidentemente una señora que ha estado casada o que legalmente pues ya se reconoce pareja absolutamente de derecho, ¿no? Bueno, se muere el cónyuge, esa persona... Claro, pues si hay hijos del matrimonio o de familias reconstituidas, hijos del que fallece, sí, y no hay testamento, el dueño de la casa en realidad es el hijo que hereda, y por tanto el cónyuge solo tiene el derecho de usufructo. Hasta que se muera. Hasta que se muera. Me dice, bueno, tiene usufructo, sí, pero si un día necesita vender por cualquier contingencia, no podrá vender si no se pone de acuerdo con aquel hijo, que puede ser su propio hijo o un hijo de una relación anterior del difunto. Y eso complica. Que eso ya complica, señor Catena. O sea, vamos a ver, una señora que ha vivido 50 años con un señor, el señor se muere, han vivido en esa vivienda, sea piso, sea chalet, sea torre, sea lo que sea, han pagado la hipoteca. Seguramente en estas edades el hombre era el que ganaba el dinero, pero la mujer era la que lo distribuía y la que lo alargaba hasta final de mes, o sea que también, ¿no? Y ayudando a los hijos, etcétera. Me está diciendo que después de 50 años esa señora se puede no ir a la calle. No. Pero, por ejemplo, ella no poder vender el piso porque tiene prioridad un hijo. Bueno, más que prioridad es que los derechos sucesorios de ambos ¿sí? se dan por igual. Es decir, el hijo tiene el derecho que se llama de nuda propiedad y sí. la viuda solo de usufructo. Y para vender hay que vender las dos cosas a la vez. ¿Y qué pasa? Que entonces, si en caso de que la viuda o el viudo tengan necesidad, por ejemplo, de vender el piso para ir a una residencia, sí. y el hijo no quiera vender, ya no puede vender. O sea, y esa señora o ese señor no puede ir al banco e ir a hacer lo que ahora existe, que es la hipoteca inversa, por ejemplo. Tampoco, porque le pedirían que el hijo firmara y estuviera de acuerdo. O sea, Por tanto, lo más importante a todas las edades, pero más a cierta edad, es tener en cuenta lo que se llama la planificación sucesoria. Es decir, en qué situación estamos, como he dicho antes, sí. y qué puede pasar en caso de fallecimiento de uno u otro. Todo esto, señor Catena, entiendo que se arregla con un testamento, ¿no? Eso se arregla con un buen testamento, es decir, adaptado. Es decir, yo soy el marido, me muero. O sea, antes de morir me hago el testamento y digo, no. Aquí la que va a tener la sartén por el mango va a ser mi mujer, que por eso me ha aguantado tanto tiempo, ¿no? Y ha luchado conmigo durante tanto tiempo. A mis hijos que no les falte nada, pero aquí la que va a decidir es ella. ¿Eso se puede hacer? Eso se puede hacer, y es sencillo. ¿Y evitamos el problema? Hombre, evitar el problema en la medida de lo posible, porque un hijo siempre podrá tener el derecho de legítima, pero no es lo mismo claro. un derecho de la legítima sí. que el derecho en eventual momento a bloquearte una venta porque tiene el derecho de nuda propiedad. Hay un tema fundamental. Yo siempre he creído que la familia es el núcleo de la sociedad, que duda cabe, pero quedaríamos absolutamente sorprendidos de los problemas que hay con padres e hijos cuando llega ese momento, y entre hermanos cuando llega ese momento, ¿no? Bueno, desgraciadamente pasa eso, pero como estábamos hablando de persona mayor, sí. ya la ley tiende a eso, a proteger la pareja, pero la ley también piensa que uno tiene que llevar a cabo deberes de autoprotección y deberes de autoasesoramiento. No en el sentido de que se asesore uno solo, sino que se proteja y que consulte para no quedar en la estacada. Y por tanto,
la familia, desde un punto de vista legislativo, cada vez es más la familia nuclear, es decir, la propia pareja o el matrimonio. Pero claro, si no se actúa bien y no se asesora uno y uno no toma las decisiones correctas, pues se puede encontrar con problemas, desgraciadamente. Así que hay que garantizarse, hay que asegurarse bien el futuro. Luego veo también ustedes que realizan derecho de familia, crisis del matrimonio, nulidad, separación, divorcio de los hijos. ¿De qué manera le afecta a un padre el divorcio del hijo? Hombre, puede afectar en la medida en que, como por ley todavía no hay ley de custodia compartida, en caso de que uno de los hijos o la hija no tenga la guarda exclusiva, puede ver afectado su derecho a estar con los nietos y disfrutar de los nietos. Entonces nos hemos encontrado alguna vez en casos extremos de ruptura de parejas en que los abuelos no tienen acceso a los nietos e incluso han tenido que reclamar judicialmente un derecho de visitas para ellos. O en casos incluso más tremendos, que ha habido desplazamientos de los hijos fuera del núcleo habitual anterior a la ruptura y que han tenido que reclamar sus derechos, por ejemplo, en Lérida, para que cada 2 fines de semana poder acceder a ver a aquel nieto que hasta la ruptura habían incluso hasta cuidado, atendido, y en los fines de semana tenido en su guarda, mientras los padres incluso se iban de fin de semana, como muchas parejas jóvenes que aprovechan, parecen que queremos estar solos y disfrutar de nosotros mismos y dejamos los niños con los abuelos. Los abuelos hacen de canguro y además hacen de canguro gratis, que son... esa es otra cosa. Ese es otro tema, sin duda alguna. También hablan Pero ustedes... claro, imagínense, que el día que se separan, yo me acuerdo la anécdota en el juzgado, que yo le pregunté a la madre si la abuela había dado de comer al niño, si le había cambiado los pañales, si lo había atendido, y cuando me dijo todo que sí, le pregunté, ¿y ahora qué problema tiene usted para que la abuela vea al niño? Y el juez dijo, no haga más preguntas, que ya lo tengo muy claro. Bueno, menos mal que tocó un juez con sentido común. Menos mal. Que esto también a veces es una lotería. Pero la mayoría lo tienen, ¿eh? Por supuesto. No decir el 95%. Por supuesto. Pero si te toca uno del 5%... hay que recurrir. Claro. Y la audiencia normalmente tiene mucho sentido común. Claro. A mí siempre me ha llamado la atención también, por ejemplo, señor Catena, esas personas que, lógicamente, ante los hijos, pues, oye, papá, mamá, aválame, que nos hemos de comprar un piso y aválame con tu propiedad para que me den la hipoteca. Y luego, avatares de la vida, más de uno y más de dos han quedado sin casa, se han quedado sin piso, don Alfonso. Sí, exacto. La única solución a eso es negarse. Sí, pero ¿cómo te niegas? Pues hay que negarse, hay que cuadrarse, desgraciadamente. Hay que cuadrarse. ¿A riesgo de que tus hijos no te vuelvan a hablar? Bueno, es complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado. O en todo caso, como a veces se ha dicho, pero luego hay que vigilar mucho las escrituras, porque a veces de palabra, lo que decíamos antes de los bancos, a personas mayores dicen, mira, cuando tu hijo o tus hijos, la pareja, haya amortizado, por ejemplo, 25.000 euros, 30.000 euros o 40 y el saldo de la deuda sea menor, automáticamente el aval queda sin efecto. Bueno. A mí esta leyenda urbana me la han contado 3 o 4 veces y en 25 años largos, que ya son 27 de ejercicio, esa cláusula nunca la he visto en las escrituras. O sea que si muchas veces se le ha vendido a la persona mayor que avalará durante un tiempo y luego a la hora de la verdad, tal vez el equipo de riesgos del banco no lo ha visto claro y ha dicho que avale durante toda la vigencia del préstamo. Y esas cláusulas me las he encontrado como inexistentes, no que existan, inexistentes. Leyenda urbana, como usted bien dice. Leyenda urbana. Y te viene el director de la oficina y te dice, mira, es que al final en riesgos no me han dejado. Te lo dice el día de la firma. Cuando ya no o te quedas sin el piso porque no te firma la hipoteca o qué haces, ¿no? Y pierdes las arras. Pierdes las arras, por ejemplo. Pues, señor Catena, yo creo que es un tema de entidad, de interés, evidentemente, que hay muchas personas que estarán escuchando y que se sentirán plenamente reflejadas o sobre todo dirán, caramba, que a mí me queda, o me lo veo venir porque mis hijos están a punto, tengo un hijo que se va a casar, una hija que está a punto de casarse y a lo mejor, bueno, es un tema que me gustaría que tuviera una recurrencia en el programa, don Alfonso. Así que hoy le agradezco su tiempo y
y tal vez la semana que viene me gustaría que pudiéramos continuar profundizando un poco más en el tema, porque también veo que hay sucesiones internacionales, derecho de la capacidad legal, que esto también es algo tremendamente interesante cuando hablamos de gente sobre todo de edad, es decir, que puede afectar a muchas personas y que puede interesar a la audiencia. Un abrazo, Alfonso, doctor, señor Catena, cuídese mucho. Muy bien, a su disposición, y ya para lo que quieran estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. RKB 106.9 FM.